Fray Jorge Betancur, religioso de la Orden del Carmen, y un nuevo programa. Hoy nos vamos a detener en el momento en que la Iglesia recibe la fuerza del Espíritu Santo. Vamos a hablar un poquito de Pentecostés y vamos a tomar como punto de partida el texto bíblico del Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 19 en adelante. Hago lectura del Santo Evangelio. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La Iglesia, al enseñarnos a nosotros a vivir los 50 días después de la resurrección, la Iglesia se pone de fiesta. La Iglesia prepara todos sus sentidos. Todo gira en torno a esta fuerza del Espíritu Santo, la fiesta solemne de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Una experiencia de una alegría que no entienden los discípulos. Cuando leemos en los Hechos de los Apóstoles cómo se reunían en oración y estaban con las puertas cerradas, y con ellos los 11 estaba María, la madre de Jesús, así dice el texto bíblico en Hechos de los Apóstoles. Y ese Pentecostés, que la iglesia primitiva estaba sumergida en el miedo y estaba con las puertas cerradas, se termina cuando Jesús trae esa paz tan particular que es la paz de la resurrección. Es la paz de la victoria pascual. Es la paz también que a lo mejor es ajena a una guerra con armas. No tiene que ver con esa paz y la ausencia de esa guerra, de esa paz en una guerra. Es una paz interior que va a movilizar toda el alma a una gran alegría en momentos de la prueba. Por eso el Evangelio que acabamos de escuchar, Juan 20, habla de que recibieron ese Espíritu Santo y se les capacitó a los ministros que Él invitó a los 11 en ese momento para que perdonen pecados. Fueron a hombres a quien se le derramó el Espíritu Santo y se les dio la autoridad para dar la paz al alma por el perdón de los pecados. Familia orante, momento de gracia para la iglesia. Eso es Pentecostés. Las lecturas de los santos padres hablan de una efeméride, un momento tan grande, una revelación a la iglesia para que sea el momento en que, a partir de la persecución a esa comunidad cristiana primitiva, eso no los va a apartar del amor. Al contrario, los va a acercar cada día más y más. Santa Teresa de Ávila tiene una frase que he guardado para ustedes. Dirá Santa Teresa de Ávila: sus más íntimos son los que más íntimamente conocen su dolor.
el gesto de mostrarle las llagas, el gesto de darle la paz, de otorgarle el ministerio del perdón a esos hombres, significará también que en medio de la tristeza, en medio de los dolores, esos íntimos no estarán ajenos al dolor, pero no separarán del amor. Nada los va a separar del amor. Pentecostés es el momento de la iglesia naciente. Pentecostés también será el momento de la fuerza de la oración que trae la alegría y el gozo. Ahora bien, en este programa y contigo, programa de Pentecostés, es el momento de acercarnos a esa fuerza que hace que la oración de la iglesia la ponga de pie. El Espíritu es la fuerza que está dentro de la iglesia y la oración la pone de pie a esos hombres y mujeres que tenían miedo, que tenían las puertas cerradas, que estaban reunidos orando y Dios entra, interrumpe el miedo, trae la paz y trae el perdón y la iglesia se pone de pie. Se pone de pie como un gesto. Ya no hay temor. Ahora hay que continuar adelante. La carta de Tesalónica dirá, no hay temor en el amor. Nos detenemos ante ese misterio. La iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia que goza porque la oración fue escuchada y la oración de la iglesia hace que se derrame el Espíritu Santo sobre las almas y ya no hay temor, ya solo hay una gran alegría, una gran paz para los corazones orantes, el tuyo y el mío, familia orante que recibe el Espíritu Santo. Volvemos pronto. Familia orante, la fuerza del Espíritu Santo habita en medio de la iglesia y como orantes, en medio de las dificultades, esa es nuestra herramienta, la oración. Algo que llama la atención en el Pentecostés, que ocurrió hace más de 2000 años y que ahora es una realidad dentro. Ese es el momento eclesial. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, reciben precisamente una fuerza de Dios y en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, después de la ascensión, en ese libro vemos cómo la comunidad recibe una llamarada de fuego cuando estaban orando. Se posaron sobre sus cabezas, empezaron a hablar otras lenguas que entendían los que estaban fuera de ese aposento, de ese lugar con las puertas cerradas. Lo llamará la tradición de la iglesia el cenáculo, el lugar de la oración que recibe la fuerza de lo alto. Familia orante, tu cenáculo, tu lugar de oración, tu aposento alto, donde se recibe la fuerza de lo alto y donde el miedo termina. Pentecostés es un momento de oración grande. Pentecostés es un momento de vigilia y de espera. Pentecostés es el momento en que tus temores están contigo, pero que cuando llega Cristo, todo temor se acaba.
Eso es lo que nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Eso es lo que acabamos de escuchar con el sentido auditivo a través del capítulo 20 del Evangelio de Juan. Entró, anunció su paz, le mostró sus llagas y dijo: reciban el Espíritu Santo. Se acaba el pecado, llega la gracia. ¿Qué puede hacer la oración? ¿Qué puede hacer la oración? Porque está más que demostrado. Lo estoy testificando con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios en la mano y con la sabiduría y la doctrina de una iglesia que no se ha equivocado nunca cuando recibe el Espíritu Santo. ¿Saben que es tradición de la iglesia antiquísima invocar al Espíritu Santo en momentos muy importantes? Momentos como la decisión de elegir a un papa, o momentos para elegir a un superior de cualquier casa religiosa. La iglesia invoca al Espíritu Santo. La iglesia invita precisamente a que en los momentos de prueba, hombres y mujeres se reúnan y invoquen al Espíritu Santo. Esa tercera persona de la Santísima Trinidad que muy pocas veces nosotros nos dirigimos a Él directamente, pero estamos llamados a hacerlo. Invoca al Espíritu Santo. En los momentos de prueba, en los temores, en las dificultades, en tu cenáculo, en tu lugar de oración, en aquel altar que te dije que preparara para que sea el lugar, el recinto donde tú te encuentras con Dios. Ese lugar que tú preparaste, en ese lugar se derrama el Espíritu Santo. Un lugar donde están los discípulos reunidos, donde María está contigo en oración, donde están tus miedos, están también tus pecados. Pero cuando entra Jesús y derrama el Espíritu Santo, la gracia recibe todo eso y te purifica y te limpia y te sana, te perdona. Es la gracia de Dios, es el Espíritu de Dios. No sabemos cómo actúa. Es el silente, es el susurro. La iglesia lo llama ese susurro de Dios. Para el profeta del Monte Carmelo, para nuestro Padre San Elías, es esa brisa suave donde Dios está, donde Dios se revela, donde trae la paz. Te propongo algo. Te propongo que comiences a invocar al Espíritu Santo en cada momento de oración. Tiene que hacerse ya prioridad de vida. Para un orante, invocar al Espíritu Santo cuando comienza su oración ya es una prioridad. Es el comienzo de la oración de los hombres y mujeres, como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en una tradición post-pascual, estaban reunidos en un cenáculo, en un aposento alto, estaban los 11 con María y allí Dios se revela y derrama el Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede cuando se derrama el Espíritu Santo? Esa es la gracia que Dios te tiene preparada. Es el don que posiblemente has pedido y que se te va a conceder. A lo mejor no como nosotros lo hemos pedido, sino como la gracia lo otorga para ser santos, para que recibas la santidad.
la perfección. A veces muchos dicen, Padre, pero es que yo oro y Dios no me escucha. Es que, dicen los santos, es que no sabemos pedir como el Señor nos concede. Haciendo eco de un texto bíblico, no sabemos pedir lo que nos conviene. La oración, la invocación del Espíritu Santo y el lugar donde Dios se revela con sanación, perdón y paz. Pentecostés, cuando el Espíritu habita, viene a la iglesia y la llena de alegría. Con momentos de gracia, te invito a invocar al Espíritu Santo. Familia orante, se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia y todo cambia. Se derrama el Espíritu Santo y lo que era imposible ahora es posible. Es Pentecostés. Hay unos detalles hermosos en la historia de la iglesia. Dicen que cuando se reúnen el colegio cardenalicio, se invoca el Espíritu Santo. Incluso el color litúrgico, el rojo, es la fuerza de ese fuego que inunda a la iglesia y es el color reservado para esas reuniones importantes en que necesitamos que el Espíritu Santo se derrame. Será un fuego ardiente que encenderá el corazón de los hombres y mujeres. El Espíritu Santo hace que lo que parece ordinario se convierta en extraordinario. Y cuando se invoca el Espíritu Santo, todo queda renovado. Se renueva la faz de la tierra. Y se realiza una obra maravillosa. Podemos hablar de detalles. Podemos hablar de que cuando se invocó el Espíritu Santo dentro de un capítulo es la elección de un superior, de un religioso, de un prior, un superior, y cuando pensaban que todo iba a ser uno, cuando se invocó el Espíritu Santo, todo cambió. Dicen que cuando estos grandes santos, como Agustín, que fue sacado de entre el pueblo de Dios y nombrado presbítero y obispo, fue porque la iglesia invocó al Espíritu Santo en Hipona y allí ocurrió algo maravilloso. El que era solo un hombre sabio y filósofo, ahora Dios lo llama para el ministerio sacerdotal, lo ordenan sacerdote, le dan el orden episcopal y de momento es el pastor de un rebaño. Agustín. Interesante, porque en el momento de la muerte de Juan Pablo II se escuchaba en la plaza de San Pedro con el cadáver del Papa allí, cómo se gritaba santo súbito, pidiendo la santidad de un hombre que había evocado en su momento como pastor y pontífice máximo de la iglesia, el Espíritu Santo en la boca de hombres y mujeres bautizados sin ningún otro cargo eclesial más que el de llamados a la santidad por el bautismo. Y santo súbito, la santidad, fue el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mueve a estos hombres y mujeres ordinarios a convertirse en seres humanos extraordinarios. Pablo de Tarso. O nosotros también somos llamados a experimentar cómo todo cambia en nuestra vida por la fuerza del Espíritu Santo. San Juan de la Cruz tiene una imagen muy hermosa, o lámparas de fuego, o toque delicado,
que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Es San Juan de la Cruz y está hablando de una llama de amor viva. Son palabras del santo doctor de la iglesia y místico, un hombre que se reservó para contemplar el misterio de Dios y hablaba de fuego, de ardor, hablaba de un fuego interior que hacía que todo cambiara. Era el mismo fuego que cambió el corazón de los de Emaús cuando lo escuchaban hablar de él en las Escrituras y le explicó todo. ¿Se acuerdan de la tradición de los de Emaús? Y lo conocieron al partir el pan. Ese fuego habita en medio de nosotros y solo hay que darle un poco de nuestra vida para que arda, que se queme el pecado, que se queme todo aquello que tiene que ser purificado por un fuego ardiente. San Juan de la Cruz habla de que ese ardor, ese fuego, ese toque delicado que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, podría decir la ciencia hasta el tuétano del hueso. Ahí experimentamos que algo mueve el interior de los hombres y mujeres, algo que mueve en nuestro interior, el Espíritu de Dios. Hay una santa francesa, canonizada hace poco, una monja carmelita que murió muy pronto dentro del Carmelo, se llama Isabel de la Trinidad. Isabel de la Trinidad habla de ese ejercicio interior que hace que los corazones se fundan. ¿Cómo se puede fundir un corazón con otro corazón? Pues por un fuego ardiente. Como cuando se funde hierro con oro para hacer bronce. Como cuando se funden para hacer aleaciones en metal. Así se tiene que fundir el corazón de los hombres con el corazón divino para hacer una sola cosa. Hay un detalle muy hermoso. Dice el Evangelio que les enseñó las manos, les mostró el costado. En el texto bíblico de el Domingo de la Misericordia, ese texto bíblico habla de un Tomás que no cree, un Tomás que le cuesta creer y al que Jesús le dice: Tomás, ven, trae tu mano, aquí está mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y desde ese momento se desplomó Tomás y dijo: Señor mío y Dios mío. Momento del ardor, momento de la conversión, momento del encuentro por las llagas. Que el Señor nos llene de su gracia.